Para empezar, entonces vamos a ubicarnos en esta hoja de operación. Lo primero que hay que decir es que previamente ustedes debieron haber trabajado sus estados financieros para tenerlos organizados y conectados. Observen que en este caso que yo tengo acá, yo los tengo proyectados hacia adelante, pero los datos que están del 2023 al 2027 son exactamente los mismos datos que están cerrando acá en el 2022. Por lo tanto, acá no he metido supuestos de ningún tipo. Y si se dan cuenta, acá todo el estado de resultados está en ceros, ¿sí? Y lo mismo el flujo de efectivo, salvo por el saldo que venía de el año de cierre que es el 2022. Lo único que hemos hecho acá es correr las fórmulas y asegurarnos que todos estos campos queden formulados. ¿Por qué? Porque acá, si nos interesa, por supuesto que ya todo esté formulado para que cuando vayamos a conectar con la información que traemos de la hoja operativa, pues simplemente sea enchufarlo o conectarlo a esta parte del estado financiero y ya tengamos todo cuadrado y no tengamos que enredarnos con el cuadre de los estados financieros o con el cierre de los mismos. Es muy importante hacerlo en este orden porque si lo hacemos de otra manera y es que tratamos de meterle los supuestos, proyectar y luego tratar de conectar y cuadrar el modelo, igual se puede, pero es un proceso que va a tomarles muchísimo más tiempo, los va a demorar mucho más y además de eso, pues los va a estresar y en medio de todo, pues les abre oportunidades para que cometan más errores y el modelo les quede mal armado. Entonces, mi sugerencia es siempre formúlenlo primero sin datos, asegúrense que las fórmulas están bien construidas y luego de eso, entonces ahí sí empiezan a trabajar en la parte de los supuestos. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a cambiarnos a la hoja de operación. Esta es la hoja que vamos a diseñar. Como ven, esta parte que está aquí arriba es una parte de resumen. Entonces, acá viene la primera sugerencia sobre cómo construir este modelo. Es muy importante, aunque no es obligatorio, pero la sugerencia que yo les hago es que las hojas de Excel en los modelos financieros se construyan de abajo hacia arriba, ¿sí? A diferencia de los estados financieros en donde acá simplemente presentamos una información, ustedes la pueden ver que simplemente viene presentada en el orden de los estados financieros. Les decía yo en el video anterior que era importante que todos los estados financieros estén en el mismo lugar para que yo pueda calcular los ratios de forma más sencilla y para que se me facilite la lectura de la información. De nuevo, no es obligatorio, ustedes han estado acostumbrados a hacer una hoja para cada uno, pero se van a dar cuenta en el curso del trabajo de lo que hagamos aquí, que en realidad les ahorra mucho tiempo si todos los estados financieros están en una sola hoja. Lo que les sugiero es que, por ejemplo, traten de agrupar cuando aparecen varias cuentas que ustedes quieren tener allí y las agrupen utilizando esta función que dice acá datos y esta que dice agrupar. Entonces, observen que cuando ustedes agrupan, lo que hacen es ocultar algunas celdas, pero no es que las estén eliminando, sino lo que las están metiendo es dentro de este menú contextual para que no les ocupe tantísimo espacio y no les quede pues un chorrero gigante de líneas que sean muy difíciles de manejar y que uno se la pase así bajando un montón, ¿sí? La idea es que sea sencillo de manejar. Entonces, lo que se hace es agrupar. Para hacer eso, pues básicamente lo que hacemos es seleccionar las filas que quiero agrupar, las agrupo aquí desde la parte, las selecciono desde la fila, desde donde está el numerito, y luego voy aquí a donde dice datos y finalmente en esta que dice agrupar. Si me equivoqué en alguna, pues hago el mismo proceso, selecciono y le doy desasociar o desagrupar. Y cuando la quiera volver a agrupar, vuelvo y las agrupo de esta manera. Con eso ya me quedan de esta forma y yo puedo ahorrar espacio dentro del manejo del Excel. En este caso, para la hoja operacional vamos a utilizar el ejemplo del éxito. Entonces, como ustedes saben, esta es una compañía de consumo masivo que primordialmente se dedica a la comercialización de productos básicos para la canasta familiar, en particular alimentos, aunque también distribuye o comercializa
otros productos, como son la parte de electrodomésticos y ropa y cosméticos. Entonces, vamos a mirar cómo lo entendimos acá desde la parte operacional. Esta primera parte es de resumen. Entonces, como les decía, el objetivo es que uno monte el modelo de abajo hacia arriba, ¿sí? A diferencia de los estados financieros, que sí es simplemente un reporte de información, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque observen que sería muy incómodo si yo cambio a la hoja operacional y para ir a mirar los datos más importantes tengo que bajarme hasta el final de la hoja. Esto naturalmente me exige mucho tiempo. Si yo tengo la parte de resumen en la parte superior de la pantalla, yo cada vez que cambio entre hojas, me concentro justamente en lo que quiero mirar y en lo que más me interesa analizar. Y más bien, si necesito cambiar cosas detalladas de alguno de los supuestos que está en la parte inferior, hago el ajuste correspondiente. Pero si no, con la primera parte, que es el resumen de todo lo que trabajo en la hoja, pues yo ya puedo saber más o menos qué supuestos estoy haciendo, cómo se están viendo las cifras y si parecen razonables o no a la luz de la historia de la compañía. Aquí, por ejemplo, también pueden ver que yo decidí agrupar los primeros 3 años de la compañía, perdón, los primeros 2 años de la compañía para que no me quede tan extenso y me quepa más información. Porque finalmente de pronto estos 2 años me sirven para efectos de sacar los promedios y de construir alguna información, pero no me agregan mucho valor a la hora de visualizar los datos. Por lo tanto, es mejor aquí guardarlos para que pues los podamos consultar cuando los necesitemos, pero mientras tanto nos facilite la visual del modelo. ¿Listo? Bien, otra cosa que es importante sobre esta estructura es, ustedes observan acá una sombra gris que está al fondo de los años previos. Esto suele utilizarse para poder diferenciar visualmente y de forma muy sencilla para quien lo lee cuál es la información que proviene de años anteriores y que por ende simplemente es información que está colocada allí en el modelo. Es decir, son inputs, son datos de entrada. Entonces, toda esta información que está acá, aunque está formulada, ya es una información que viene digitada, es una información histórica, por lo tanto no proviene de proyecciones ni de ningunos supuestos que nosotros estemos haciendo, simplemente es el dato tal cual y como viene del análisis previo. ¿Listo? Por eso se pone esta sombra gris y con eso uno ya visualmente ya sabe en dónde se puede concentrar su atención, porque acá dice, bueno, estos son los datos históricos para ver cómo era el comportamiento de la compañía, pero en esta que vemos aquí blanquita, es más fácil que yo vea, bueno, esta es la parte que proviene de las proyecciones. Entonces es mucho más sencillo de manejar. ¿Listo? Ese es el segundo elemento visual que es importante que tengan en cuenta. El tercer elemento visual que es importante es que se darán cuenta que no todos los números están en el mismo color. Hay unos que están en negro, hay otros que están en azul con letra azul, o sea, fondo azul con letra azul, y hay otros que están en verde, independientemente del fondo que tengan. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos todos estos colores? La razón es facilidad de uso del modelo para un tercero. Entonces, ¿qué sucede? La convención en Wall Street, y lo van a ver para cualquier cosa de banca de inversión, capital privado y en general en cualquier lugar en donde se manejen modelos financieros de forma recurrente, para que sea fácil hacerle seguimiento a las fórmulas y a toda la estructura del modelo, entonces se acostumbra a manejar convenciones de colores. Eso a algunos de ustedes les ha salido en la retroalimentación de sus diferentes trabajos. Las convenciones de colores nos ayudan a ubicarnos para entender qué tipos de datos son los que tenemos en las hojas. Entonces, en este caso, pues la convención que les voy a decir es la más común, pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. En algunas ocasiones esto puede llegar a cambiar y pueden tener colores diferentes. Lo importante es que ustedes sean consistentes a lo largo de todo el modelo, de todas las hojas que utilizan y que se lo dejen claro al usuario en la portada que hagan en donde se le explica cómo manejar el modelo. Pero entonces acá es importante lo siguiente. La convención más común es que lo que viene con fondo azul o en algunos casos viene con fondo amarillo, van a encontrar que en algunos modelos financieros utilizan un amarillo más o menos de este estilo. Entonces, utilizan un amarillo
Ya les voy a mostrar un amarillo más o menos de este estilo. Y el dato viene en azul, ¿sí? Esto nos indica que estas son celdas en donde nosotros introducimos los datos, ¿sí? Es decir, son supuestos o cálculos que hacemos por aparte y acá colocamos los datos. Es decir, son inputs del modelo, son datos de entrada. No se calculan dentro del modelo, sino que ya se traen como un dato de referencia para que el modelo opere con él. Estas son las celdas que yo ya sé que puedo cambiar sin dañar el modelo, ¿sí? Entonces, para un usuario que coge esto por primera vez y no sabe qué puede tocar y qué no puede tocar y qué puede mover y qué no puede mover dentro del modelo, pues le resulta muy útil encontrar estos campos azules, porque estos campos azules le indican que son variables que él puede modificar para ver cómo cambian las métricas o las gráficas del modelo, pero pues que eso no le va a alterar ninguna parte de la estructura, ni va a dañar las fórmulas, ni va a generar un error dentro del modelo. ¿Listo? Entonces ese es el primer código de colores. El segundo código de colores son estos que se ven en negro. Ustedes ven que los datos están todos en negrito. Todos estos datos que están en negro, independientemente de si están en negrita o no, son datos que nos indican que están calculados dentro de la misma hoja, ¿sí? Es decir, que son todas fórmulas que están calculadas dentro de la misma hoja. Entonces se van a dar cuenta que acá todas las sumas que hacemos, miren que todas las sumas, todos los cálculos provienen de celdas que están dentro de esta misma hoja. Observen que en todos los casos cuando tenemos acá datos de aquí, perdón que estos me quedaron mal, estos son de otro color, ya les digo de qué color y por qué. Todos estos datos de aquí provienen de la misma hoja, todos provienen de la misma hoja. Entonces ya sabemos que todos los datos o todas las cifras que están en negro están dentro de la misma hoja, son cálculos que están dentro de la misma hoja. ¿Para qué nos sirve esto? Para que si tenemos algún error dentro del modelo, alguna cosa se ve rara. Por ejemplo, en estos casos que yo diga que viera acá un dato que me parece que está loco, entonces yo ya sé que este dato se calculó con información que estaba dentro de esta misma hoja. Entonces, cuando yo vaya a auditar, a revisar los posibles problemas dentro del modelo, me queda muchísimo más fácil revisarlo porque yo ya sé que el problema está aquí y no en otra hoja. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda convención. Y la tercera es la que acabo de colocar acá. Entonces, observen que esta información sí proviene de otra hoja. Acá yo estoy utilizando otra hoja que se llama escenarios. Entonces, cuando yo traigo información que proviene de otra hoja o esta que proviene de los estados financieros, de la hoja de estados financieros, entonces estos datos se ponen en verde, ¿sí? Estos se ponen en verde. Y con esto yo le indico a quien revisa o usa el modelo, le indico que esta información proviene de cálculos o de información que fue introducida en otra hoja. Por lo tanto, si yo tengo algún problema con alguno de estos datos, ¿sí? Y me doy cuenta que en la revisión o en la auditoría del modelo me doy cuenta que el problema está en alguno de estos datos, pues yo ya sé que no debo modificar el dato aquí mismo, sino que debo moverlo en la hoja de origen desde la cual pues fue calculado ese dato, ¿sí? Entonces, eso es importante desde el punto de vista de la convención. Otro elemento de forma que es importante dentro del modelo es que observen que aquí a la izquierda hay una parte que se habla de todas las unidades, ¿sí? Las unidades en las cuales están expresados los valores que encuentran a la derecha. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces en los modelos estamos acostumbrados a simplemente poner cifras a la derecha, pero para quien lee e interpreta el modelo no sabe exactamente qué cifras le están colocando ahí. Si son unidades, si son porcentajes, si son número de tiendas, si son número de artículos, si es plata, si es una variación, ¿qué es? ¿Sí? No sabemos. Entonces, lo que se suele hacer es que además de los rubros que tenemos aquí a la izquierda, normalmente se reserva una columna para que nosotros coloquemos allí que, cuáles son las variables con las cuales estamos modelando acá. Entonces, por ejemplo, esto es pesos y esto está en pesos, esto está en pesos, esto está en porcentaje,
esto está en pesos, por ejemplo, aquí abajo tenemos número de tiendas, o sea, esto es un número, ¿sí? Y así sucesivamente. En otros casos tendremos tasas de cambio, tasas de interés, pero lo importante es que siempre, fíjense que todas las pilas, todas sin excepción, tienen una rúbrica, tanto que sean ítems individuales o subtotales. En todos los casos colocamos cuál es la variable con la cual estamos modelando, qué tipo de variable es para facilitar que quien observa el modelo pueda hacerle un seguimiento al tipo de variable y ver si los números que están allí parecen razonables o no. Otro elemento de la parte de forma es colocarle sangría a los elementos del modelo. Entonces, es bueno utilizar una mezcla entre subrayados, negrita y las sangrías. Para los que no saben cómo se construyen, las sangrías nos vamos acá a donde dice inicio, luego acá donde dice en la parte que tiene que ver con fuente, ¿sí? Con fuente y alineación. Y acá hay una cosa que llamamos sangría para los que tienen el Excel en español. Se llama sangría. La sangría lo que hace es moverme unas posiciones o unos espacios hacia la derecha de tal forma que yo pueda tener la información de esta manera. Es decir, que no aparezca, no arranquen todos al borde más izquierdo de la celda, sino que tengan una jerarquía. Esto es importante para que podamos clasificar la información y para que quien revise el modelo pueda darse cuenta qué está incluido dentro de qué. Entonces, por ejemplo, acá ya sabemos que la composición de ingresos es el título y todo lo que está acá es lo que está metido dentro de la composición de ingresos. De ahí será fácil, por ejemplo, identificar o inferir que esto tendría que sumar 100 y efectivamente no suma 100, ¿sí? ¿Por qué puedo concluir eso? Pues porque aquí tengo esta información jerarquizada y yo ya sé que estas corresponden a la suma de esta. ¿Listo? De igual manera, la suma de estas corresponderá a esta. Y acá lo puedo verificar. Por ejemplo, 15,735 es el mismo total que tengo acá, que es la misma suma que tengo aquí. Eso también me permite identificar rápidamente si tengo errores. ¿Listo? Ese es otro elemento visual que es importante y ustedes pueden ver que a lo largo de todo el modelo eso se incluye. Así como les decía al principio, también cuando tengo muchísimo detalle sobre alguna parte del modelo, lo recomendable es agrupar los datos como vimos al principio para que yo pueda agruparlos y cuando los agrupo, entonces tengo la posibilidad de que el modelo me quede más compacto y sea más fácil de trabajar. ¿Listo? También es muy importante que yo diferencie o separe las secciones. Observen que acá tengo una doble línea en esta parte que está aquí abajo. ¿Para qué? Esto es para señalar que este recuadro de información es un bloque de información dentro del modelo. Acá observen que cuando empiezo a hablar del detalle de los ingresos, abro otro bloque de información distinta que tiene que ver con el detalle de ingresos, ¿cierto? Y eso me ayuda a entender qué es lo que tengo ahí de información abajo. ¿Listo? Adicionalmente, acá me faltaban algunas negritas que estoy agregando en este momento. Adicionalmente, entonces observen que cuando empieza otro bloque de información, yo vuelvo y lo señalo de tal manera que quien está leyendo la información ya sabe que si yo tengo algún problema con tema de ingresos, entonces toda la parte de ingresos está en este bloque que dice detalle de ingresos hasta antes donde dice detalle de costos. ¿Esto qué me da? Esto me da muchísima eficiencia porque yo no tengo que ponerme a revisar en todas las hojas del modelo para tratar de mirar dónde estaba el problema, sino que yo ya sé que si tengo alguna incongruencia con ingresos, todo lo de ingresos está en una misma sección y cualquier potencial error debe estar en ese bloque de información que dice ingreso. Lo mismo con los costos, lo mismo con los gastos operacionales. Eso desde el lado de forma. Y también para dentro de la forma y dentro de esos bloques de información es importante los subtotales, porque los subtotales me ayudan a ver, sobre todo cuando estoy haciendo muchos supuestos individuales, si en el agregado yo estoy llegando a unas cifras que parecen razonables. Entonces la recomendación siempre es que tengan señalados los subtotales para que ustedes puedan guiarse y saber cómo agrupan la información que tienen previamente.
¿Listo? Entonces, observen que aquí tenemos la misma estructura que tenemos abajo. Primero hablamos de ingresos, luego de costos y márgenes y finalmente de gastos operacionales, margen operacional y evita. Miren que acá en la estructura del modelo arrancamos primero por el detalle de los ingresos, luego vamos al detalle de los costos y finalmente vamos al detalle de los gastos operacionales. Por último, tenemos acá una parte de supuestos macroeconómicos y sectoriales de los cuales vamos a hablar en un momento. ¿Listo? Bien. La otra parte que es importante desde el punto de vista del tema de forma es esto que tenemos acá, que son los crecimientos anuales compuestos o los crecimientos promedio de los años. Miren que yo tengo acá esto dividido en tres periodos. El primero, que es el periodo histórico, que es el 2018 al 2022. Luego el periodo de proyección, que es el 2023 al 2027, y todo el horizonte de proyección, todo el horizonte de análisis, que es del 2018 al 2027, aproximadamente 10 años. Y acá tengo una diferencia que me calcula la diferencia entre el periodo proyectado y el periodo histórico. ¿Esto para qué es? Esto es una verificación rápida del modelo para que yo pueda calibrar si los supuestos que estoy utilizando están siendo muy conservadores o están siendo muy agresivos. ¿En qué sentido? Recuerden que yo puedo entender de alguna manera el promedio histórico de la compañía como su normalidad, ¿sí? Entonces yo digo, si la compañía ha venido creciendo en promedio al 5%, pues para mí lo más natural es pensar que va a seguir creciendo al 5%, salvo que tenga una razón para indicar que va a crecer o más rápido o más despacio, bien sea por elementos de mercado, por temas estratégicos, por asuntos coyunturales o por lo que sea, pero en principio yo le apunto a que la compañía se va a seguir comportando como viene haciéndolo durante su historia reciente, ¿sí? Entonces, este primer compuesto de los años de históricos que están bajo análisis me dan el punto de referencia. El punto de referencia. Acuérdense que en clase hemos visto que en finanzas es muy importante tener un punto de referencia. Entonces, ese me da el punto de referencia. Y luego, además de eso, entonces lo que tengo es la proyección. Entonces, observen, por ejemplo, que en el caso de los ingresos, este negocio venía creciendo casi al 7% y en la proyección estamos asumiendo que crece al 2%. ¿Sí? Eso ya aparece, o sea, claramente está como un 70% por debajo de lo que venía creciendo históricamente. Así que hay que analizar muy bien, por ejemplo, en este caso, si esa proyección de ingresos sí está siendo coherente con la realidad económica de la compañía, que nos está haciendo pensar que esos ingresos empezarían a crecer por debajo de lo que han venido creciendo históricamente. Y acá lo que nos está calculando es, como estas son crecimientos anuales, pues entonces acá lo que estamos haciendo es calcular la diferencia teniendo en cuenta que estas son tasas compuestas, ¿cierto? Estas son tasas de crecimiento compuestas. Por lo tanto, para poderlas restar, no las puedo restar linealmente, sino que tengo que restarlas como si fueran tasas. ¿Listo? Entonces, al restarlas como si fueran tasas, pues eso me está dando la variación, perdón, esta no es la resta, esta es la resta. Yo tengo que restarlas como si fueran tasas, que estas son las tasas de Fisher. Entonces recuerden que cuando es de esta manera, pues yo no puedo hacer simplemente acá calcular 6.8 menos 2.1 o al contrario, 2.1 menos 6.8, porque estas no son tasas nominales, sino son tasas efectivas. Por lo tanto, yo tengo que hacer uno más, es decir, componer las tasas y dividirlas para calcularlas como una diferencia de tasas efectivas. ¿Listo? Esa es la forma de restar estas tasas. Bien. Fíjense que este modelo siempre, en todos los casos, y esto también está hecho aquí para los estados financieros, me ayuda a entender las diferencias, ¿sí? Me ayuda a entender qué tanto se parece lo que estoy proyectando a lo que fue en el pasado, cómo cambia la proyección en un compuesto total y adicionalmente qué diferencia hay entre lo nuevo y lo anterior. Con eso me puedo fijar y me puedo dar cuenta si de pronto las proyecciones que estoy haciendo
son demasiado exageradas, bien sea porque las esté sobreestimando o porque las esté subestimando. ¿Listo? Con eso terminamos la parte gráfica, ¿sí? Si ven, todos estos elementos que hemos estado hablando son temas exclusivamente de forma. El último que nos queda por mencionar son estos colores que tenemos acá. Esto simplemente es una ayuda visual para el usuario. Esto se hace aquí con esta parte que tenemos del formato condicional y hay una que nos habla de la escala de colores. Esta escala de colores nos pone los valores en verde, los mayores valores, y nos pone en rojo los valores más pequeños de la tabla que estemos seleccionando. Entonces, como ven, en este caso está poniendo menos 7,8, que es el menor valor de la muestra, y 3 en verde, menos 7,8 en rojo y 3 en verde. Y los intermedios los ponen amarillo porque es una escala de colores. Entonces se pone en degradé con tres colores, que son el rojo para los valores inferiores, el verde para los colores superiores y el amarillo para los colores intermedios, para los valores intermedios. ¿Listo? Esos son los elementos de forma que es importante tener presente para efectos de la modelación. Este es un tema simplemente estético, que es poner acá el título, por supuesto, de la hoja, separar esto con simplemente con el fondo colocarle un color aquí al fondo de las celdas para que yo pueda separar lo que son los nombres de las variables y los números y los cálculos, y acá el loguito de la compañía, que esto me ayuda también para pues darle un componente estético al modelo. El resto ya lo pueden manejar como usted quiera: tamaño, letras, tipos de fuentes, colores, en fin, ahí ya es un tema de gustos y del estilo que ustedes quieran darle al modelo, pero sobre todo es muy importante en términos de estructura y de cómo se organiza la información, que lo puedan presentar de una forma tal que sea muy fácil de seguir para quien va a consultar este modelo. ¿Listo? Habiendo terminado esta parte, entonces ya nos vamos a concentrar en cómo se construye la hoja.